Gustavo Adriancén, el ministro de Justicia, nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la visita. Gracias a ti por la invitación. Bueno, se ha concretado ya la demanda competencial, la presentación de la demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. La pregunta es si es que esto va a prosperar a su criterio. ¿Tiene potestad o facultad la Comisión Permanente para dos acciones de esta naturaleza? Bueno, ese es el tema del cual ahora se discute y yo al respecto quisiera indicar lo siguiente, Carlos. Yo soy una persona que siempre va a hacer una lectura a favor del derecho. Y a favor del derecho y naturalmente a favor de la víctima. En este caso en concreto, en mi opinión, lo que debería ocurrir es que no solamente se admita la demanda competencial, sino que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo de la materia. Mira, Carlos, es indudable, y así lo ha declarado la propia Secretaría de la Organización de Estados Americanos, que el conflicto existe. Existe un conflicto entre el Poder Ejecutivo y un conflicto en el Poder Ejecutivo. Y en una circunstancia tan particular como es en la que nos encontramos en este momento, lo que se necesita es dilucidar ese conflicto, ver finalmente quién tuvo la razón. A mí me parece absolutamente saludable que estando en conflicto el Ejecutivo y el Legislativo, un órgano constitucional, independiente, autónomo, diferente de estos dos, decida sobre quién tiene la razón. Y en este caso concreto, Carlos, no existe órgano mejor que el Tribunal Constitucional para hacerlo. Eso como introducción. Pero, doctor, remitiéndonos específicamente a lo que dice la Constitución, lo que dice las normas vigentes, con relación a la potestad que tiene la Comisión Permanente. Se lo pregunto porque hay dos miembros del tribunal que han dicho que no tiene competencia para ello. Sí. Por eso, ahora muy bien. ¿Por qué se tendría que admitir? Correcto. Se tendría que admitir por esto que yo afirmo que se trata de una interpretación a favor del derecho. En segundo lugar, se tendría que admitir porque cuando se habla de este tipo de derechos, no podemos estar en consideraciones tan exquisitas como aquella de no existe pleno, en consecuencia, al no haber pleno, no hay quien tome colegiadamente la decisión de interponer la demanda competencial, y eso es más que suficiente. Mira, es cierto, no tenemos pleno, pero tenemos una comisión permanente. Pero no existe presidente del Consejo, pero tenemos un presidente de la comisión permanente. A mí me parece un error, francamente un error de cálculo político, permanecer con esta duda, porque por siempre va a quedar si esto fue un golpe de Estado o no lo fue. Si el Tribunal Constitucional zanja hoy esta situación, creo que sería muy saludable para la República. Y en segundo lugar, Carlos, si hoy día se decide no admitir esta demanda competencial, ¿sabes qué van a hacer los demandantes? Ir al sistema interamericano y hacer ruido ahí. Más ruido del que ya se hizo en Venecia o el que se está haciendo en Venecia. Y eso sigue deteriorando nuestra figura. Creo que como nación no nos merecemos eso, más aún teniendo la posibilidad de poder resolver esto en casa. Y que sea el Tribunal Constitucional quien lo decida. A mí me parece absolutamente saludable. No le temo. Pero hay otras instancias que pueden presentarlo, ¿no? Se habló del Defensor del Pueblo, de la Defensoría. Pero la Defensoría... Es más, perdón, doctor, hasta se barajaba la posibilidad en análisis que el propio presidente Martín Vizcarra presente una demanda de esta naturaleza, ¿no? Pero a mí me parecería también saludable. ¿Sabes qué creo yo? Provenga de donde provenga, Carlos, lo importante es dilucidar este tema, aclararlo y zanjar el problema. Y repito, si lo podemos hacer en casa, mejor. Existen otros caminos. Mira, la Defensoría del Pueblo siempre va a tener un carácter muy... no puede ordenar, no tiene carácter mandatorio sus informes. Recomendará, que me parece saludable, y lo que es más, he escuchado al Defensor del Pueblo indicando que por lo menos estamos en una situación anómala, que por lo menos describe con claridad el hecho en el que ahora nos encontramos. Por otro lado, por ejemplo, la congresista Marisol Espinosa y el congresista Neira han interpuesto demandas de amparo. Demandas de amparo que, en mi opinión, por ejemplo, sí deberían ser declaradas improcedentes porque atacan de manera directa el decreto supremo que disolvió el Congreso. ¿Cuál es el mecanismo para atacar una norma infralegal debajo de la ley, como un decreto supremo? La acción popular. Si ellos no estaban satisfechos con el decreto, debieron ir al Poder Judicial y vía acción popular tratar de levantar aquello.
Pero esta demanda competencial tiene un matiz diferente. Se puede criticar tanto la legitimidad para actuar de Olaechea, tanto el procedimiento, pero de la lectura también se desprenden varias cosas. Se está cuestionando si el Poder Ejecutivo tenía competencia para plantear reformas constitucionales y observarlas. Se está planteando allí si el Poder Ejecutivo tenía o no facultades para solicitar la modificación del procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es atribución exclusiva del Congreso. Exclusiva del Congreso. Se está cuestionando en la medida cautelar si es que el Poder Ejecutivo tenía facultades para disolver el Congreso a pesar de que se le había otorgado la confianza. Se están discutiendo allí varias consideraciones que, en mi opinión, exigen una aclaración. ¿Sabes qué, Carlos, si tú lo estás viendo en tu práctica diaria, escuchas versiones de uno y de otro lado? Sí, efectivamente. ¿Okay? Y todo parece razonable. Pues muy bien, permitámonos de que sea el órgano constitucional en que se encargue de dilucidar esto. Lo demás, yo creo que no resulta por lo menos conveniente en términos políticos. Claro, ahora empieza la evaluación del tribunal respecto a si se admite o no, ¿cierto? Efectivamente, ahora, va a calificarla. A calificarla. Los magistrados que opinaron en ese sentido, ¿deberían inhibirse? Hablo de Eloy Espinosa y Carlos Ramos. Es una situación bastante singular. Y te digo por qué bastante singular, porque los magistrados que tú has mencionado en ese momento no podían tener una idea clara de que se iba a interpretar o no, dieron una opinión. Ahora, ¿de qué naturaleza fue esta opinión? Yo no recuerdo haber escuchado, salvo el caso de Ramos, una declaración bastante enfática. No obstante, ahora que le cuento, permítame que a los dos tuvimos la oportunidad de entrevistarlos aquí en RPP, sí. Y la pregunta era si de acuerdo a la Constitución, estrictamente apegado a la Constitución, podía la Comisión Permanente presentar una acción de esta naturaleza. Dijeron que no. Bueno, por eso es un adelanto de opinión. Esa declaración y el énfasis, claro, el adelanto de opinión se produce cuando tú, estando un proceso en marcha sobre el cual tienes que decidir, te pronuncias. Y en este caso la defensa sería la única posible. No existía un proceso en marcha en ese momento. En consecuencia, se hizo una declaración abierta de carácter, si tú quieres, política o jurídico en ese momento, sin saber y sin existir un proceso en marcha, ¿no? Ya, por lo tanto, ¿no deberían inhibirse? ¿Cree usted? Probablemente se podría poner a consideración de ambos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Okay. Si usted fuera uno de ellos, ¿se inhibiría? Bueno, en una situación como esta, y discúlpame, el ejercicio es malo cuando pones en zapatos del entrevistado aquello, pero te digo, yo no hubiese hecho una declaración de ese tipo y menos en una coyuntura como la que vivíamos, ¿no? Claro. Doctor, ya hablando más que nada del lado político, usted ha sido ministro de Estado y la pregunta ¿es fundamental, necesaria, obligatoria, imprescindible una reunión entre Martín Vizcarra y Pedro Olaechea? Bueno, me ha parecido leer allí en los medios de prensa que el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, se ha aproximado a ambos. Exactamente. Mira, cosa que me parece francamente saludable, Carlos. ¿Sabes qué? Y discúlpame la grosería, pero ya basta de chavetazos, ¿no? Ya basta de los noles con lo de Castillo. O sea, es que demostremos que somos una república y que somos gente que se puede sentar a dialogar más allá de las discrepancias. Felicito a Walter Gutiérrez por esta iniciativa y felicito también a Vizcarra y a Olaechea. Ambos creo que tienen la responsabilidad de aproximarse y dialogar. ¿Qué creo yo? Sobre la teoría de los hechos consumados, nadie puede dejar de reconocer que Vizcarra está ejerciendo las funciones de gobierno actualmente. Pero nadie puede dejar de reconocer que más allá de haber sido un acto atrevido y osado el de Vizcarra, sobre él se ciernen dudas muy grandes que vienen de atrás. ¿Que ha sido corresponsable el Congreso de esa medida? Creo que nadie lo puede negar. Ha sido irresponsable la actitud. La responsabilidad ha sido de ambos. Sí, perfecto. Entonces yo creo que estas responsabilidades compartidas hoy día exigen resolver este tema. ¿Pero qué dudas hay sobre el presidente, a su criterio?
Bueno, sobre la decisión presidencial, esto de fáctico que también está colocado en la demanda competencial es evidente. Después ya lo han querido matizar con que no ha sido fáctico, ha sido rehusado, ha sido rechazado y no sé qué. Ahora aparecen categorías jurídicas que yo en mis 27 años nunca las había leído, como esta de fáctica. En consecuencia, yo creo de que hay que disipar todo eso, Carlos, insisto sobre lo mismo, y el diálogo puede permitirlo. Mira, a mí me parece francamente necesario, y permíteme hablarte como un actor político, que sea nuestro tribunal el que lo resuelva. Si se comete el grave error de no admitir la demanda competencial, yo estoy seguro que nos vamos a ir a San José de Costa Rica con el desprestigio que aquello significa. Es cierto que San José va a resolver después de las elecciones, pero no va a dejar de hacerlo. Ahora, nadie puede dejar de admitir que lo hecho por Vizcarra no está pegado al 100% al texto constitucional, por la lectura que tú quieras, porque no pudo presentar la cuestión de confianza sobre el tema de la reforma del procedimiento para magistrados, porque lo fáctico no existe, porque la reforma constitucional, todos los argumentos que quieras. Pero el Congreso puso también mucho de su parte. Si no está pegado al texto constitucional, ¿qué significa esto para usted? Bueno, es que si nos ponemos ¿Es un golpe de Estado? Es que si nos ponemos en absolutos, Carlos, si nos ponemos en blancos y negros, tú vas a tener que decir, ¿usted cree que se ajusta a la disolución del Congreso contenido en el artículo 100 y pico? Tú tendrías que decir, no, no se ajusta. ¿Por qué? Porque la segunda denegatoria no existió. ¿Por qué? Porque no se votó. Sí que se votó porque la cuestión previa, anterior, etcétera. No, pues, pero puesta al voto, la cuestión de confianza solicitada fue aprobada. Sí, pero fue aprobada. Sí, segundos antes que el presidente disuelva el Congreso por mensaje de la Nación. Como se quiera ver. Por eso es que es imprescindible que esto se solucione. Ahora, hay un tercer actor, más allá de Vizcarra y más allá de Olachea, está la gente y el hartazgo de la gente. Por eso todo está más o menos normal. Y tú hoy día le preguntas y 85% de la población quería que ese Congreso se vaya. Sí. Mira, y discúlpame la licencia, Carlos. Hace unos 2 o 3 días me encontré con una señora en el supermercado que se me acercó muy atenta, conversando conmigo y me dijo, ¿sabe qué, doctora Delancé? Yo estoy 100% de acuerdo con que hayan disuelto el Congreso de esos sinvergüenzas, pero que Vizcarra no crea que este es un cheque en blanco. Oye, dicho por una señora como cualquiera de nosotros. Fíjate que la sensación no es tampoco te apoyo en todo lo que estás haciendo, te apoyo en esta acción puntual que ha sido la disolución del Congreso. Es que ya no tiene excusas para... Pero entonces, pero para no fíjate gobernar, cómo es... Hay temas que se han dejado de lado, doctor, gravísimamente. son fundamentales para la ciudadanía, la inseguridad, la reactivación económica, en fin, pero todo se ha centrado en esta pelea de boxeo, ¿no? La ineficiencia de un gobierno, de un poder ejecutivo que no ha sido capaz de ejecutar el presupuesto que se le ha entregado existiendo tantas necesidades, Carlos. Eso resulta imperdonable encontrándonos en el último trimestre del año, donde ya los presupuestos deberían estar por encima del 80% de ejecución. Eso es francamente lamentable. Y esa es esa responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Ahora ya no tiene el cuco. Por eso en política siempre te dicen que es bueno tener un adversario, ¿no? La ciencia política fundamental te enseña aquello. Hoy día está corriendo solo y la responsabilidad solo será de él. El tiempo que queda es muy breve. Se le critica, por ejemplo, a Vizcarra, ¿y dónde quedó aquella promesa de nos vamos todos, no? Y se le hizo la invitación, vamos a unas elecciones generales en abril, y tampoco la ha aceptado, ¿no? Entonces, ¿le parece válida su argumentación de que él propuso adelanto de elecciones pero se lo bajaron, como se dice en el Congreso? Bueno, está bien. ¿Es una justificación sólida? Yo te lo di y tú no quisiste, entonces claro, como no quisiste, ahora ya no te lo vuelvo a dar. Pero si tu vocación era marcharte, porque tú entendías que debíamos renovarlo todo, aquello hubiese sido saludable y además un verdadero acto de desprendimiento. Hoy, sin embargo, se pone al borde de, mira, Carlos, lo que el pueblo te da, el pueblo te quita, y con una velocidad insospechada. Así que, temas para poner barbas en remojo. Yo espero realmente que desde el Tribunal Constitucional hay una reflexión muy profunda sobre la admisión de la competencial. La medida cautelar sí me parece que no debería darse, pero la competencial debería discutirse en el fondo y debería aclararse.
Doctor, una última pregunta. Hablando, ya proyectándonos hacia el 2020, las elecciones complementarias en el Congreso, ya se han establecido las reglas de juego. No priman las reformas. Sí, en efecto. Entonces vamos a elegir con las mismas reglas con las cuales elegimos a este Congreso disuelto. ¿Qué perspectivas hay? ¿Se quiere un Congreso mejor? ¿No? Ese es el ideal, obviamente, ¿no? Mejor del que tuvimos. ¿Eso será posible, cree usted, o tendremos más de lo mismo? Bueno, la verdad es que yo espero, Carlos, realmente ya haber llegado al fondo de nuestros males cuando del Congreso hablamos. Yo lo he declarado públicamente, este Congreso disuelto ha sido el peor de toda nuestra historia parlamentaria y ya no creo que venga nada peor. Estoy escuchando allí, y lo hago con bastante interés, que varias agrupaciones políticas se han manifestado a favor de llevar jóvenes al Congreso. Y me parece que sería una buena medida. Lo que me sorprende es que, claro, voy a llevar a los jóvenes para el Congreso chiquito y los viejos nos guardamos para el Congreso largo, ¿no? Sería una pena también que las canteras se agoten en una experiencia tan breve y tengamos que recibir más de lo mismo el 21. Yo creo que el ideal debe ser una mixtura, ¿no? Una mixtura. Claro, porque un Congreso necesita experiencia. Ya depende también, Carlos, ¿sabes qué? La madurez de las organizaciones políticas. Sí. Por ejemplo, Carlos, puedo hacer una mixtura de los jóvenes con los más viejos, puedo tratar de aproximarme lo más posible a la paridad de hombre-mujer también. O sea, ya va a depender de cada uno qué rostro quiera mostrar ante los electores, ¿no? No todos jóvenes, vamos a mezclar. Hombres y mujeres, vamos a hacerlo. Yo creo que ya depende de que ojalá que los filtros sean distintos. Ahora ya no van a tener los millones que llegaban antes de dinero mal habido para las campañas electorales. Ahora lo que tenemos que preocuparnos también es de ver de dónde van a ser los fondos y qué origen lícito tiene. Y luego filtrar bien a los candidatos, ¿no? Ya no queremos Yesenias Ponce ni nada por el estilo. Mira, por ejemplo, aquello de los requisitos para ser congresista, Carlos, si tú me permites, solo se exige ser peruano de nación. Claro. Pero sabes que eso obedecía al Perú del año 79, donde teníamos aproximadamente 35 o un poco más por ciento de analfabetismo. Hoy día el analfabetismo en el Perú no supera el 5%. Entonces sí podríamos poner requisitos mínimos para ser congresista, se me ocurre, secundaria completa. ¿Ok? Y luego de aquello, decir, por ejemplo, si hay una cuota, los partidos en su lista podrán poner hasta un máximo de 5% de ciudadanos que sean analfabetos, para asegurar la representación de este segmento. Pero ya no podemos seguir permitiendo que encima falsifican documentos y certificados de estudio y nos damos cuenta que esta gente no terminó ni el inicial. O sea, eso no nos lo merecemos y eso creo que depende de los partidos políticos en el esfuerzo de presentar sus listas ahora. Muy bien, doctor. Como siempre, muchas gracias por su visita. Carlos. Gracias a ti. Muy amable. Buen día. Hemos tenido hoy al doctor Gustavo Adriancén,